No estoy muy acostumbrada a estar a cuadro. Me gusta más estar atrás. 17. Ok, yo regresé de estudiar en Parsons, en Nueva York, diseño gráfico. Y llegué y Juan Williams me pidió que me fuera con él. Él estaba de director general de producción de noticieros. Y entré como gerente creativo de la Dirección General de Producción de Noticieros. Estuve 2 años en noticieros y en ese transcurso llegó el Teletón. Entonces empezamos desde la primera junta sin tener ni idea. Juan Williams, Javier Williams, Andrea Salas, yo, y creamos Teletón. Entonces entré a Televisa en 1997. Me tocó una transición muy padre de Televisa porque entró el mundo de la tecnología. Me tocó enseñarle a don Jacobo Zabludovsky a usar pues, todas las paletas y toda la información. Tengo muy buenas anécdotas porque al haber yo entrado a Televisa y estaba muy chavita, con gafete azul en aquella época, lo cual era muy extraño para una niña de mi edad, tuve que probarme a mí misma y probarle a los demás que valía y que trabajaba. No eras nada más la güerita. Sí, no era la güerita bonita que andaba con Juan Williams o con alguna de las otras personalidades de Televisa, porque me llevaba muy bien con todos. Entonces me iba a las 10 de la noche, les llevaba tortas a los iluminadores, aprendí de iluminación, hice un gran equipo. Uno de mis grandes logros fue que al terminar los 2 años en noticieros, la gente me quería mucho y al día de hoy tengo grandes amistades. Me hicieron una comida en el Foro 2, en la cantina de atrás de Televisa Chapultepec, donde fueron desde utileros, arquitectos, hasta Pepe Bastón. La verdad es que me probé a mí misma y a los demás que mi trabajo valía. Fue una experiencia muy padre. Empezó el Teletón, nos fuimos, te digo, Javier Williams, Andrea Salas y yo, un camarógrafo, y fuimos a ver a los niños en un centro en Constituyentes que estaba para llorar. Habían los cojines, estos azules de cuando éramos niños y hacíamos gimnasia olímpica, todos despilfarrados, todos los niños babeados. Y la verdad es que a través de los 17 años que tuve la suerte de ser directora creativa del Teletón, pude ver muchas historias de éxito de gente. O sea, conocí a niños muy, muy chicos y los vi curarse, trabajar, hasta poder valerse hasta cierto punto por sí mismos. Entonces, a mí cuando me dicen, es que el Teletón, me molesta muchísimo que hablen mal de Teletón, porque yo vi a mucha gente, empezando desde Chovy hasta gente de producción y doctores, y conocí los teletones y nos íbamos a hacer remotos. Era un trabajo titánico y al principio éramos muy poca gente. Yo, el día del Teletón, me echaba 38 horas en la cabina sin parar, a Red Bull y arroz blanco, porque si no, no aguantaba, a gritos, sombrerazos, pero fue una experiencia maravillosa. Fueron 19 años que trabajé en Televisa. En 97. Tenía 23 años, sí, 97, nací en 74. 1974, 6 de enero. Estudié en el Oxford. Me fui un año a Suiza, a Montolivet en Lausanne, cuando estaba en primero de secundaria, en primero de preparatoria. Regresé y ya no quise regresar a los Legionarios de Cristo, y regresé al INUMIC, donde me la pasé bomba, el Instituto de Humanidades y Ciencias. Después estudié 2 años en la Anáhuac y me fui 2 años a Nueva York porque el esposo de mi mamá era embajador de México en las Naciones Unidas. Que esto también me abrió un horizonte maravilloso, y estudiar en Parsons pues es una oportunidad de vida, porque además estás con la gente del diseño más importante, pero también tienes a compañeros chinos, árabes, alemanes, donde te enseñan que tu punto de vista no es el único. Entonces puedes realmente disfrutar desde un museo, desde un arte, con diferentes puntos de vista. Llegabas tú con tu trabajo maravilloso
y volteabas y veías otro trabajo maravilloso, completamente distinto. Desde un trabajo de una letra A hasta que donde tú ponías porque tuvimos un trabajo muy padre que era con la letra de tu nombre, de tu país, tenías que dibujar tu país. Entonces, obviamente, la M, entonces, todo lo que significaba la M en México, desde Mesoamérica, desde todo este tipo de cosas, y ver cómo las letras de los demás eran realmente muy interesantes. Y tener esta apertura fue maravilloso. Además de que en esa época pues tenía yo mucho contacto con gente de la ONU, estaba yo en la ONU Juvenil, tuve la suerte y la oportunidad de hacer todas las invitaciones de gala para todos los eventos de la ONU durante 1 año y medio. Mi mamá y su esposo se regresaron a México y yo me quedé de estudiambre el siguiente año a terminar la carrera. Regresé a México y fue cuando entré a trabajar a Televisa. Bueno, mi mamá, evidentemente para mí mi mamá es el personaje más importante de mi vida. Ella se divorcia de mi papá desde que yo tenía 2 años. Entonces yo me vuelvo una compañera de mi mamá. Mi mamá es una mujer sumamente guapa. Es muy chistoso porque ella es morena y yo soy clara. Sus expectativas fueron siempre muy difíciles de llenar. Porque si yo hacía algo bien, pues era esperado, ¿no? Porque ella me daba tantas cosas y tantas oportunidades. Y al mismo tiempo, bueno, desde adolescente, mis amigos iban a mi casa y salía yo arreglada para salir a bailar, pero salía mi mamá para una cena y pues yo pasaba siempre a segundo término. Tengo todos mis amigos de la infancia enamorados de mi mamá. Pero realmente ella es quien, dentro de su esoterismo y dentro de su búsqueda permanente del verdadero ser, donde a mí me arrastra, porque desde muy chica, por ejemplo, decidió estudiar arqueología. Entonces yo era la mini arqueóloga. Entonces me llevaba en verano, mis veranos eran en Tulum, en distintas zonas arqueológicas, con machete, pero era la mini arqueóloga, pero, o sea, tenía yo muchas oportunidades muy extrañas. La verdad es que una de las cosas que más me acuerdo en mi vida fue despertar un día en Palenque, porque dormíamos adentro de la zona arqueológica, subirme corriendo y ver Palenque sobre las nubes. Después se metió mucho a cosas esotéricas, de rezo, yo creo que es una mujer que buscó y ha buscado siempre su razón de ser en esta vida. Y sí, ha sido difícil, pero también, por lo mismo, yo creo que he tenido muy distintas y grandes oportunidades. Ok, sí. Sí, pues mira, ese paso de mi vida, cuando yo regreso a Nueva York y tengo un gran puesto y fui una niña, mi mamá lleva 3 matrimonios, fui una niña con muchos excesos, tenía yo leones como mascota y discotecas en mi casa y cosas muy extrañas. Yo realmente lo que quería era tener una familia. O sea, mi sueño exacto fue, yo quiero 2 hijas, un Golden Retriever, una casita y un asador, con un marido que vayamos al cine. Yo tenía el sueño de la Happy Family, porque mi vida no había sido normal. Yo, como que veía las vidas de mis amigas del Oxford, donde incluso algunas no las dejaban ir a mi casa porque yo era hija de papás divorciados. Veía a mis amigas del Oxford y decía, yo quiero una vida tranquila, bonita. Me imaginaba con una niña en la mano y mi marido en la otra mano y la otra niñita en la otra mano. Me casé con un hombre normal, un hombre muy bueno, y empezamos a tener esta familia feliz, que es lo que yo siempre quise. Tengo 2 hijas maravillosas, que son mi más grande orgullo. Sofía, de 19 años, que está estudiando medicina, que esa es otra historia, y María, de 16, que está en preparatoria. Entonces,
empiezo a tener esta vida maravillosa y pues no se logra. Y con mucho dolor me separo, yo me quedo con mis hijas muy chiquitas, de 9 y 5 años. Me deja, la verdad es que mi exmarido con muchas deudas. Y me encuentro en un momento donde tengo que tomar la decisión de o pedirle ayuda a mi familia, a mi mamá, o salir adelante. Yo sabía que si le pedía ayuda a mi mamá, en ese momento iba a dejarla entrar a las respuestas, a las preguntas, a la educación de mis hijas, y no era algo que quisiera. Entonces me eché 5 años muy duros, en donde tenía yo que elegir si compraba pollo para todas o carne para dos. Y vivía una dualidad muy rara porque pues mi mamá se iba de viaje, me traía bolsas, y yo no sabía si iba yo a tener que poner en la bolsa o lo suficiente para la colegiatura. Mis hijas fueron un gran apoyo. La verdad es que Sofía, mi hija mayor, luego se puso las pilas. Tuvo beca muchos años, de hecho es una alumna destacada que tuvo las mejores becas de excelencia que pueden haber en este país. Pero había noches que me ayudaban las dos. Empecé a diseñar, empecé a imprimir, empecé a moverme muchísimo. Me ayudaban a hacer calendarios. Llegaba María, mi chiquita, y llegaba a los 6 años con sus manitas cortadas de que me estuvo ayudando toda la noche a formar calendarios, ¿no?, que tenía yo que entregar. Fuimos las 3 un equipo y logramos salir adelante, las 3 juntas. Entonces fue difícil, pero me siento muy orgullosa de mí en esa época y de ellas también. Pues yo creo que lo que traes, lo traes, ¿no? Y lo que traes lo reflejas. Somos una familia desde hace ya 5 generaciones de mujeres muy fuertes, de mujeres muy luchonas, de mujeres bastante independientes. Y yo creo que, no me gusta la palabra, pero yo creo que lo mamaron, lo vieron. Al día de hoy te puedo decir que no hay una cosa que haya yo hecho en mi vida de la cual ellas pudieran avergonzarse. Y porque oportunidades las hay. Oportunidades, pues, en Televisa, en la producción, siendo mujer, siendo joven, siendo bonita. La definición de bonita, pues tienes muchas oportunidades que yo decidí no tomar. No, de niña y de adolescente no me sentía bonita. Mi mamá, te digo, es una mujer muy bella y yo fui una niña con lentes de fondo de botella, muy despeinada. Tenía el pelo muy lacio, entonces era un caos mi pelo. No me sentía bonita. Incluso hasta el día de hoy no es una cosa con la que yo me sienta que sea algo de mí que me pertenece. Como que viví mucho alrededor de mujeres muy bellas, y a pesar de que mi abuelo, que fue una persona muy, muy importante en mi vida, me dijo desde muy chica que que mi belleza iba a ser un arma de doble filo en mi vida, porque me iba a costar mucho trabajo lidiar con ella. Nunca realmente me sentí bonita. No, completamente. Yo creo que el despertar ya de entrada es un regalo. El poder abrir los ojos, ahí empieza. Pararte y ver algo que te guste en el espejo, tanto externa como internamente, te hace vivir. Yo soy una persona que admiro el arte, admiro la belleza en una flor, me fascinan los animales,
soy loca de las libélulas, me amo los colores, lo que más me gusta en la vida son los colores. Y sí, la belleza nos acompaña. Si tú volteas al espejo y no te gusta lo que ves, ya tienes un bemol ahí, ya te cuesta más trabajo, para mí, seguir con el día a día. Entonces, sí, creo que es importante sentirse y verse bien. Verse bien es sentirse bien, hasta cierto punto. Evidentemente para mí es más importante. Hay gente muy hermosa por fuera que no lo es por dentro. Chistosamente a través de los años se nota. Pero la belleza interna combinada con la externa y con lo que te gusta, como te ves, creo que es muy importante para una vida. Ya cuando mi vida estaba, después de estos años tortuosos de trabajar y abrirme un espacio y un camino y un nombre y un prestigio como diseñadora en México, ya mi vida estaba en paz, ya tenía yo mi casa, mi Golden Retriever, mis 2 hijas y mi asador. No tenía yo la pareja, pero estaba muy satisfecha con mi vida. Y me encuentro una noche a un hombre que tiene mucho que ver con mi vida porque es el primo hermano del tercer esposo de mi mamá, ¿ok? Es muy complicado y sé que hay veces que tenemos que... Mi mamá, su tercer matrimonio, mi hoy marido es primo hermano del tercer marido de mi mamá. Es mi segundo esposo, sí. Me lo encuentro, yo lo había conocido en 1994 en Nueva York, en un partido de fútbol, creo que era Brasil-México, no me acuerdo bien, en Nueva York, yo vivo en Nueva York, ellos van a Nueva York y lo conozco ahí. A mí me pareció un hombre, me lleva 22 años, me pareció un hombre sumamente simpático, sumamente inteligente, sumamente carismático, era un hombre completamente cool. Es un abogado penalista de bastante renombre y a través de los 23 o 24 años de mi relación con él, pues yo lo veía en comidas familiares. La verdad es que me encantaba, lo veía de lejos y decía, me encanta. Obviamente nunca ni me acerqué, ni me insinué, ni mucho menos, no era una cosa que yo tuviera ni planeada, ni mucho menos. Y en 2015 me lo encontré una noche en un restaurante. Empezó a llamarme por teléfono. Él le acababan de avisar que iba a tomar un puesto muy fuerte y muy difícil y muy peligroso en Guerrero. Él fue fiscal general de Guerrero durante 2 años y medio. Y pues yo obviamente no tenía el más mínimo interés. Uno, de estar con un hombre 22 años más grande que yo y de repetir una vez más el patrón de mi mamá porque su tercer esposo le lleva 18. 2, que fuera primo hermano del esposo de mi mamá, pues me parecía así como muy cercano. 3, él estaba separado, más no divorciado. 4, él vivía en Acapulco. Y 5, era fiscal de Guerrero. Entonces, la verdad es que yo no tenía la más mínima intención de entrar en esa relación, pero es un hombre que a donde pone el ojo pone la bala. Me convenció, fue muy difícil al principio porque pues desde hablar con mis papás, ¿no? Yo regresé al adolescente a decirle, mamá, papá, necesito hablar contigo. Y hablar con Víctor, con su primo, hablar con mis hijas. Mi segunda hija estaba en ese año estudiando en Pensilvania porque las 2 las logré mandar a estudiar a Pensilvania y tuvieron una gran oportunidad. Y pues bueno, empezó mi relación con él. Y era un hombre, dentro del fiscal muy activo y yo tuve la oportunidad, porque de verdad se le agradezco a Dios y a él infinitamente, de estar en contacto con mucha gente, con muchos niños, con muchas mujeres. Él siendo fiscal, pues era muy difícil y no había noches y a las 4 de la mañana se despertaban y problemas en el Cerezo y asesinatos, unas cosas. Le ponía yo el chaleco antibalas. El chaleco antibalas antes de irse a trabajar, se lo quitaba, porque es un poco necio, pero le ponía yo el chaleco antibalas. Conocí un mundo muy fuerte, muy duro,
narcotráfico, cosas que vivía yo en la comida en mi casa y cosas que formaban parte de mi vida que solamente en CSI las ves. Pero al mismo tiempo yo me acerqué mucho a doña Merce, que es la esposa del gobernador de Guerrero, una mujer a quien admiro mucho. La ayudaba, veía su labor con los niños, veía con su labor con el DIF. Yo me encargué del DIF en varios momentos. Me encargué del CEJUM, que es el Centro de Justicia para la Mujer, que era un lugar en donde una mujer llegaba el peor día de su vida, en donde había tenido un momentito de valentía. Y es un centro que funciona para ayudarlas, ¿no? Entonces, desde recibirlas golpeadas, servicio médico, violadas, abusadas, con los hijos. A veces no hablaban ni español, entonces había que haber un traductor de lenguas indígenas. Ayudarlas a tomar las riendas de su vida una vez más. Había veces que se podía, había veces que ellas mismas no sabían cómo y regresaban al abuso, ¿no? Pero fue una época muy divertida, muy pesada, porque además yo vivía entre México y Acapulco, porque mis hijas estudiaban aquí, yo no las podía dejar, no tenía yo intención alguna de dejarlas. Entonces iba, venía, subía, corría, bajaba. Pero fue una época en donde tuve mucha satisfacción personal y estaba con un hombre al que admiro muchísimo, al que veía trabajar día y noche. Fue muy divertido, también venía en la parte de las galas y los eventos de Cruz Roja y también un poco el glamour, ¿no? Pero igual, una vez más, es una dualidad en mi vida, ¿no? Entonces el glamour, pero la seguridad, pero todo esto, más la realidad, ¿no? Más la realidad de mucha gente, más la realidad de un estado y de un país al que amo profundamente. ¿Por qué me salí del diseño? Cuando yo empiezo una relación con mi actual esposo, que era fiscal en Guerrero en ese entonces, no me daba la vida. Era mamá de 2 hijas, esposa de fiscal, me encargaba de muchos proyectos, vivía en la carretera, me encargaba de la casa en México, la casa en Acapulco. Entonces, no me da la vida y empiezo a dejar un poco mi diseño. Y ya que regresa mi esposo a México, me encuentro otra vez volviendo a empezar. Volviendo a empezar porque la cruda de poder es muy difícil. La cruda de poder es desde las amistades hasta lo que eres capaz de hacer por los demás o por ti mismo. Dejarlo de un día para otro cuesta trabajo. Entonces regresamos a México, ya regresa él a México, regresamos los dos a México y hubo un periodo de adaptación y acoplación fuerte, difícil, con mis hijas, con él, con una vida ya más tranquila. Él regresa a su despacho. Empiezo a hacer cositas, pero hasta diciembre de este año tomé la decisión absoluta de regresar a lo que más amo, que es crear. Me fascina crear una identidad corporativa, desde sentarme a hablar con el cliente, qué es lo que quiere, hacia dónde va, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus targets. Y hace 4 días mandé un presupuesto, aceptaron el presupuesto, estoy contenta con el presupuesto y arranco de nuevo. Y digo, hacía cosas chicas, pero ya una imagen no me había dado la vida para hacerla hasta hoy, después de 4 años. Felizmente. Tú sabes que tú eres una persona muy importante en mi vida, Javi. Tengo toda mi vida de conocerte. Fuimos amigos niños, amigos adolescentes, amigos adultos. Admiro mucho tu trabajo. Somos guerreros, los dos somos guerreros. Hemos logrado salir adelante de cosas muy extrañas en las que nosotros mismos nos hemos metido. Y creo que este aprendizaje tenemos que compartirlo. Entonces, felizmente yo
amo el diseño, amo todos mis años en donde trabajé en Televisa, donde hacía imágenes de programas, cintillos, escenografías, todas estas cosas me parecen maravillosas y felizmente lo hago para ti y contigo. Muchas gracias, Javi.